Hoy, lunes, comienza una semana que bien puede ser clave para el futuro de Aragón o bien puede ser una semana más como otra cualquiera. Lo cierto es que debería ser una semana clave por dos motivos, con los mismos protagonistas. A nivel autonómico comienzan las reuniones formales PP-Vox para alcanzar un acuerdo de gobierno en el gobierno de Aragón. A nivel municipal, a ver si por favor, mesa técnica Álvaro Clemente, me puedes subir un poquito micrófono ahí, perfecto, que es que no me oía, perdón, queridos oyentes. Como decía, lo cierto es que esta semana debería ser una semana clave por dos motivos y esos dos motivos tienen a los mismos protagonistas. A nivel autonómico, comienzan las reuniones formales PP-Vox para alcanzar un acuerdo de gobierno. No sabemos cuándo. Sí sabemos en EOS Radio Aragón que hoy todavía no han empezado, al menos hasta esta hora. A nivel municipal, en Zaragoza, el jueves de esta semana se van a votar los presupuestos de la ciudad en el ayuntamiento. En el primer caso, el PP de Jorge Azcón necesita a Vox para formar gobierno en Aragón. En el segundo, el PP de Natalia Chueca necesita a Vox para aprobar su presupuesto. Más que un análisis, voy a exponerles un resumen, dado que hemos hablado de ambos temas muchísimo hasta la saciedad. Y vamos a seguir hablando también muchísimo, y son temitas que yo diría que están más que viciados. En fin, vamos con ello. A nivel autonómico, comienza la semana de las negociaciones. Ha llegado el momento de las reuniones formales. El PP de Azcón, el partido más votado del 8F, ha convocado a Vox para llegar a un acuerdo completo. En PAC, investidura, presupuestos, consejerías y direcciones generales y también la presidencia de las Cortes. Se especula con que Vox pedirá casi seguro al 100% la vicepresidencia primera, la que ya ostentó Alejandro Nolasco como vicepresidente, y en las quinielas también entra la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Bienestar Social y algo menos probable, pero ahí está, Vivienda. Dentro de una semana, el 3 de marzo, se constituyen las Cortes. Para entonces ya se ha tenido que tomar en consideración, la presidencia de las Cortes. Además, según lo que veamos, quizás pueda ser... Ellos dicen que no, tanto en PP como en Vox dicen que no, yo creo que sí. Según a quien veamos como presidente o presidenta de las Cortes de Aragón, puede ser un buen síntoma o un mal síntoma de lo bien o mal que vayan las negociaciones. Veremos si es Marta Fernández ya desde el mismo 3 de marzo quien se sienta presidiendo las Cortes de Aragón. Sea como fuere, no esperen la confirmación de ningún pacto hasta después del 15 de marzo, día de las elecciones de Castilla y León. Tanto PP como Vox se van a asegurar de no estificar ninguna foto juntos, ¿no? Porque es más, es que la campaña en Castilla y León comienza este viernes, así que tampoco se esperen que veamos muchas novedades, que seguro que algo se filtra de las reuniones PP-Vox, porque siempre se filtra algo, pero no esperen confirmaciones oficiales ante los medios. Y a nivel municipal, presupuestos de Zaragoza, la alcaldesa respondía a esta cuestión durante el fin de semana. Escuchamos a Natalia Chueca. Nosotros tenemos un presupuesto que negociamos y que pactamos conjuntamente. Obviamente, pues hoy es el mejor presupuesto posible. De los posibles, el mejor presupuesto y además te diría que el mejor presupuesto de la historia. Vox lo sabe porque lo hemos trabajado juntos durante muchos meses. Mi obligación como alcaldesa es, ante la negativa unilateral de Vox, porque son los que cambiaron de opinión, por parte del gobierno no hemos cambiado, seguir intentando llegar a ese acuerdo. Si se plantean ver si hay posibilidad de estudiar recortes o ajustes en estructuras, pues estudiarlo, claro que sí, yo no me cierro a nada. Para mí lo más importante es que este presupuesto entre en vigor y que el próximo jueves, cuando llegue el momento de la votación, no sea una negativa. Por repasar la crónica del presupuesto de la ciudad, Partido Popular y Vox han sido socios en el ayuntamiento desde 2019, una legislatura y media caminando de la mano, siendo Vox la muleta del Partido Popular para echar a caminar. Y en 2026 parecía que sería un año más en que caminarían juntos de nuevo, pero no. El presupuesto que ha presentado la alcaldesa, ojo, no es solo del PP. PP y Vox lo han estado negociando de septiembre a diciembre, y en diciembre, la víspera de Navidad, Vox decide regalarle un no rotundo a Natalia Chueca. Carbón por Navidad por haberse portado mal, según Vox, claro. Un castigo por haber implantado el régimen sancionador de la zona de bajas emisiones y por no haber abordado, dice desde Vox, la reestructuración administrativa del ayuntamiento para poder reducir gastos.
En la intrahistoria de todo este tema hay que decir que el Partido Popular también rechaza la zona de bajas emisiones y que han procurado reducirla en espacio y tiempo lo máximo posible para evitar las multas a los ciudadanos. Es más, les doy un dato. Desde que se entra en la zona de bajas emisiones hay 15 minutos de tiempo para poder salir de ella y así no multarte. Es decir, ni con el mayor de los atascos se tardarían 15 minutos en salir de la zona limitada, primero porque es de apenas 1 kilómetro cuadrado y segundo porque la mayoría de calles en este sitio son peatonales. Pero oiga, si el Partido Popular está en contra, ¿por qué ha aplicado la zona de bajas emisiones? Pues porque a cambio de ponerla se recibían como unos 20 millones de euros de Moncloa para bonificar el transporte, uno de los tantos chantajes de Sánchez. Esta financiación, por ejemplo, permite que el billete bonificado con tarjeta bus esté a 55 céntimos en vez de a 93 y además, gracias a esta ayuda también pueden ir gratis en el autobús y en el tranvía los menores de 8 a 14 años y con sus respectivos abonos. Por su parte, Vox argumenta, oiga, que ese dinero para bonificar el transporte podría salir también de otros sitios. En fin, como les decía, esta semana va a ser una semana clave, o al menos debería serlo, pero también existen muchas papeletas para que sea una semana más intrascendente. Es más, que posible que dentro de una semana, en el próximo baturrillo político del próximo lunes, todo siga igual, que sigamos sin saber nada respecto a las negociaciones en el autonómico y con bloqueo en el presupuesto municipal. La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza. Las obras de reurbanización de la avenida César Augusto entran en su recta final. Desde hoy y hasta el 9 de marzo será necesario cerrar ese tramo al tráfico para acabar los trabajos en las juntas y el asfaltado. El Ayuntamiento hará coincidir un cambio de luminarias en Conde Aranda. De esta manera se evitará aumentar el tiempo de los desvíos al tráfico rodado que afectan a las líneas de bus 32, 33, 34 y 52. Todos los trámites relacionados con el padrón municipal pueden realizarse en las juntas de distrito y las juntas vecinales. Estos cerca de 30 puntos de atención descentralizada se suman a los que ofrece la Oficina de Relaciones con el Ciudadano en la Plaza del Pilar. El Parque Grande José Antonio Labordeta acoge el proyecto artístico y divulgativo Vive el Huerva, una muestra con elementos innovadores y actividades complementarias que explica cómo la regeneración de este río servirá para mejorar la calidad de vida de los zaragozanos. Ayuntamiento de Zaragoza. Hay ciudades que crecieron mirando a sus ríos, que transformaron su futuro al redescubrir su pasado. Ciudades como Bilbao, Madrid o Seúl entendieron que regenerar un río no es solo una obra pública, es una inversión en las próximas generaciones. Zaragoza se suma a esta liga de ciudades valientes. El río Huerva, durante años oculto bajo el cemento, vuelve a respirar. Se convierte en un gran eje verde que cruzará la ciudad con 8 nuevos parques, más de 190.000 árboles y arbustos y 2,5 kilómetros de naturaleza viva. Este proyecto no solo mejora sus riberas y restaura la flora, es una transformación urbana que afecta al aire que respiramos, a los espacios donde paseamos, al valor de nuestras viviendas, al atractivo para nuevas empresas y a la imagen internacional de Zaragoza. Porque recuperar un río no es solo abrir un cauce, es abrir una nueva forma de entender la ciudad. Zaragoza redescubre el Huerva, un río para vivir, un río para respirar, un río para disfrutar. Zaragoza mejora. Ayuntamiento de Zaragoza. Proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del PRTR. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Carlos Jimeno, consejero de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan. Le comentaba el comienzo del... Bueno, no me ha hecho falta comentárselo porque sé que nos escucha y que venía por la calle escuchándonos. Ya ha visto y ha escuchado que hemos llamado al baturrillo político de hoy una semana clave o una semana más. ¿Usted qué piensa? ¿Que va a ser una semana clave o que el lunes que viene estaremos igual que como estamos a día de hoy? Seguro que será una semana clave, en un sentido o en otro, pero no será una semana más y dependiendo de lo que ocurra esta semana, pues va a marcar un antes y un después de los agentes
y de los partidos políticos que formamos parte del periodo de la ciudad. Ya se lo hemos contado a la audiencia, que claro, es que ocurren muchas cosas esta semana. El 26 hay pleno en el ayuntamiento para votar los presupuestos de su equipo de gobierno, de la alcaldesa Natalia Chueca. El viernes empieza la campaña en Castilla y León y luego ya la semana que viene, el martes, se constituyen las Cortes de Aragón. Vamos a hablar a nivel municipal de lo que nos toca. ¿Ha habido algún tipo de negociaciones o de acercamiento por parte del Partido Popular a Vox para intentar convencerlos del sí de hoy al jueves? Bueno, los presupuestos que se van a elevar al pleno de este jueves son unos presupuestos pactados durante muchos meses con Vox. Entonces ya más acercamientos no se pueden hacer en el momento que estuvimos 3 meses de acercamientos, y lo que vamos a presentar este jueves es lo que Vox dio su bendición. De hecho, no presenta ninguna enmienda. Entonces no se entendería que algo que has pactado, algo que no quieres enmendar, no lo votes a favor, por lo que, como bien acabas de decir, el viernes ocurre una cosa en Castilla y León, el lunes pasa otra, el martes en Aragón. Para las nacionales queda ya un año y yo no sé si Vox está en modo nacional, en modo regional, o quiere solucionar los problemas de los ciudadanos de Zaragoza. ¿Qué me puede decir de esos 2 escollos que tiene el grupo municipal de Vox con ustedes, que es la zona de bajas emisiones, que además es un escollo que comparten, ustedes tampoco están de acuerdo, y con lo de eliminar los gastos superfluos? Lo ha dicho la alcaldesa, no compartimos lo que la ley fija o la forma que tiene el gobierno del señor Sánchez de hacer propuestas ómnibus, que para aceptar una cosa te tienes que comer otra. Cuando mandemos en España, gobernemos en España, por supuesto que lo cambiaremos, pero de momento tenemos que jugar con la ley y a día de hoy no podemos renunciar a esos 22 millones de euros que, entre otras cosas, sirven para que los jóvenes de Zaragoza les cueste hasta los 14 años sea gratuito el autobús, o que al resto les cueste 55 euros en lugar de 95. ¿Cómo les explicamos céntimos, a los consejero. céntimos? Perdón. ¿Cómo les podemos decir a los jóvenes de Zaragoza que van a pagar el doble? Pero luego, por otro lado, hablamos de gastos superfluos. Esos mismos gastos que en el presupuesto han dicho que había que hacerlos. Hablan de Luce, Zaragoza Luce, que os puedo dar unos datos ahora enseguida hablamos del Zaragoza Luce. O Zaragoza Florece. Si nos queremos quitar esos gastos, pues que nos diga vos cuál es su modelo de cultura, su modelo de generar economía, que lo pongan encima de la mesa. Ya tengo muy trillado el tema de los presupuestos, consejero, y lo voy a seguir teniendo muy trillado, entonces le hago una pregunta más al respecto y ya está. ¿Usted tiene esperanzas de cambio de opinión en Vox de hoy al jueves? La esperanza es lo último que se pierde. Y entonces, tanto en los presupuestos como el Real Zaragoza, que me pregunta si el micrófono cerrado, va a ser lo último que voy a perder. Le preguntaba al consejero si era zaragocista, me ha dicho que a muerte. Venimos de tertulia zaragocista que acabamos de tener ahora, y si hoy ponemos buena cara es porque ha salido el sol y nos han anunciado 20 grados, pero por lo demás. Pero bien, vayamos con lo que nos compete, que es el Zaragoza Luce, datos de récord. 470.000 prácticamente asistentes, de los que significa un 70% más que el año pasado. Los hoteles, un fin de semana de febrero que podemos estar perfectamente compitiendo con los amantes, la fiesta de los amantes de Teruel, que desplaza mucho turismo. Pues lleno al 70%, 30 puntos más que hace 2 años. Es decir, cuando no ocurría nada en febrero en Zaragoza hace 3 años, hoy ocurre que se llenan los hoteles, hoy ocurre que se llena la hostelería. Me decían este fin de semana hosteleros que incluso tenían más reservas para cenar que el fin de semana anterior, que San Valentín, que la gente, las parejas salen a celebrarlo. A lo mejor es que no hay tantas parejas. No, perdón, pues por tirar un poco de humor. No, pero la buena noticia es que hay parejas que lo celebraron mucho el día 14, pero que además todavía lo han celebrado más. Entonces, si generamos cultura de alto nivel internacional de forma gratuita para nuestros ciudadanos. Si de esa cultura se benefician sectores que con sus ventas pagan impuestos, con sus ventas pagan IVAs. Cuando decimos es que Zaragoza tiene un presupuesto el mayor de su historia de 1.000 millones, pero esos presupuestos de 1.000 millones no es porque la señora Natalia Chueca se los invente, es porque es capaz de generar impuestos. Y cosas como la que han ocurrido este fin de semana en Zaragoza ha originado muchos cientos de miles de euros de impuestos, de los cuales una parte, vía transferencias, van a venir al Ayuntamiento de Zaragoza. Si es que lo que hacemos sirve para alimentar lo que va a ocurrir el año siguiente. Bueno, el Zaragoza Luce en su segunda edición, segundo año que se hace.
470.000 personas a lo largo de todo el fin de semana, más de un 70% de ocupación en los hoteles. Me han chivado de su equipo de trabajo que también me iba a hablar de un tema cultural que se anunciaba hoy. Pues está a nivel de Zaragoza Luce, algo que va a ser pionero. Falta un año ya para ese famoso bicentenario de Goya, pero este año, ya lo ha dicho la alcaldesa, nos vamos a adelantar con una exposición en la lonja, gratuita, una vez más, gratuita, del 16 de abril al 8 de agosto, que va a hacer que los zaragozanos van a disfrutar de obras de nivel mundial, de Goyas, pero no solo de Goyas, sino de otros pintores. Pero es que además va a atraer, porque cuando tú pones encima de la mesa algo a nivel nacional, internacional, desplazas de otros puntos de España. Pues durante 3 meses vamos a disfrutar la lonja de forma gratuita de una exposición única que va a ser la exposición del año en Zaragoza, que muy pocas oportunidades en los próximos años vamos a tener de tener este tipo de exposición itinerante. Y es lo que tenemos que hacer, o sea, eventos únicos, eventos gratuitos para nuestros ciudadanos y eventos que atraen de otros puntos de España y de otros países para generar negocio. Se puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero se tiene razón cuando se dice que con Natalia Chueca siempre pasan cosas. Zaragoza mejora. Zaragoza mejora. Y por último, señor Jimeno, consejero, Real Zaragoza, la fe no la perdemos, de acuerdo, pero estábamos comentando qué hay que hacer. Echamos al míster, echamos al director deportivo. Claro, es que ¿cuál es la solución a esto? Muy brevemente. No me puedo mojar el micrófono por el puesto que ocupo, pero es cierto, yo siempre he pensado que cualquier míster que venga a Real Zaragoza, lo último que tiene que hacer es rajar de la afición. Y en el momento que alguien raja, y Seyés hasta ahora lo estaba haciendo muy bien, y ahora ya, si encima, y también hizo unas declaraciones de la plantilla, que nos dio vida durante muchas jornadas, pero creo que fue una equivocación y el que tenga que venir, si viene o si se mantiene él, por favor, que a la afición... la deje en paz, que ya bastante hace... Que son 14 años, 13 en segunda. Y muchos que ayer se desplazaron a Andorra pensando que iban a entrar. 3 horas y media de trayecto, como poco. Y los dejaron en la calle y parece mentira que un campo vacío y el señor Piqué, que ha sido un zaragocista de pro, un asiduo del casco viejo de pro que contribuyó a la hostelería de la ciudad de Zaragoza, que ahora haya hecho esto... Por decirlo de forma sutil. Que ahora haya hecho esto a nuestros aficionados. Consejero de Economía en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Jimeno, gracias, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Vamos ahora a conocer la otra parte. Vamos a conocer la parte del Grupo Municipal de Vox. Tenemos aquí a su portavoz adjunta, Eva Torres. Señora Torres, muy buenos días. Hola, buenos días. Es la semana que estábamos esperando prácticamente desde que ustedes dijeron que no en la víspera de Navidad al presupuesto de Natalia Chueca. Este jueves se vota el presupuesto. ¿Han cambiado de idea? ¿Van a seguir diciendo, se quedan en el no al presupuesto? Pues a fecha de hoy y en este mismo momento le tengo que decir que sí, que nos vamos a mantener en el no, porque no estamos teniendo avances con el equipo de gobierno en solventar esos 2 escollos que nos separan. Me dice, ahora me recordará cuáles son, que yo me los sé de memoria, pero por si acaso tenemos algún despistado de la audiencia, me dice que no está habiendo avances, es decir, que está habiendo negociaciones, está habiendo reuniones por parte de ustedes y del Partido Popular para sacar adelante el presupuesto. Sí, hemos tenido pocas, pero hemos tenido alguna reunión. Y recuérdenos esos 2 escollos que les hacen decir que no al presupuesto. Bueno, pues como hemos venido diciendo todas estas semanas, bueno, estos meses realmente, porque llevamos ya 2 meses desde que le advertimos a la alcaldesa Natalia Chueca que no apoyaríamos este presupuesto por 2 cuestiones básicas para nosotros. La primera, la implantación del régimen sancionador en la zona de bajas emisiones. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Nosotros no queremos que se discrimine a unos zaragozanos frente a otros y menos que se haga por cuestiones económicas. Los grandes perjudicados de la implantación de las zonas de bajas emisiones en las ciudades son esas familias y esos autónomos que no tienen los recursos suficientes para cambiarse el vehículo o tienen otras prioridades y entonces van a ser multados por acceder al centro de su ciudad. Es decir, es una medida que restringe los derechos y las libertades
de todos estos zaragozanos, de todos estos ciudadanos que no van a poder entrar sin ser multados. Zaragozanos que recuerdo que están pagando sus impuestos, que están pagando su impuesto de circulación y que están pasando su inspección técnica de vehículos y que por todo ello están pagando. Y otra tenía que ver, el otro escollo, con los gastos superfluos, ¿puede ser, del ayuntamiento? Sí, efectivamente. Del año 2025 al año 2026, los gastos corrientes se han incrementado 50 millones de euros. Esos 50 millones de euros corresponden a los gastos que tienen que ver con el pago de sueldos y salarios de los empleados públicos y con el pago de las contratas que prestan los servicios básicos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Lógicamente, nosotros no le decimos al Gobierno de la ciudad que tiene que recortar 50 millones y que lo tiene que hacer en los gastos corrientes. Eso no le estamos diciendo, porque no está en su mano. Los gastos de salarios de los empleados públicos no suben porque lo diga el Partido Popular, sube porque lo mandan desde el Gobierno central. Y las contratas suben pues porque suben todos los gastos, ¿no? que da lugar a la prestación de esos servicios. Sube la mano de obra, suben las materias primas, como el combustible, etcétera. Nosotros lo que le estamos diciendo al Gobierno de la ciudad es que cuando se te están incrementando los gastos por un lado, tienes que intentar compensar y recortar por otro. ¿Por dónde? Por esos gastos superfluos, por esos patronatos, esas sociedades, todos estos entes dependientes que engordan la estructura del ayuntamiento y que le cuestan muchísimos millones de euros a los zaragozanos. La semana pasada hubo comisión de Hacienda, si no me equivoco, y ustedes ya votaron que no al dictamen del presupuesto. Y yo tengo una pregunta, señora Torres, que es: ¿por qué no han presentado ninguna enmienda? Se supone que hay un periodo en el que si alguien no está de acuerdo con el presupuesto, presenta enmiendas para proponer alternativas. Nosotros no hemos presentado enmiendas a la parte del presupuesto de gastos porque no tenemos el problema en las partidas que aparecen en el presupuesto de gastos. Sobre todo porque son suyas también. Exactamente, porque... Ustedes han estado negociando con Partido Popular 3-4 meses. Correcto. Este es un presupuesto continuista. Es un presupuesto que no recoge nuestras prioridades, porque las prioridades del Gobierno del Partido Popular y las nuestras son distintas, pero sí es un presupuesto que, como en años anteriores, lleva muchísimas de nuestras partidas que hemos ido introduciendo. Pero claro, ese no es el problema. Nosotros, donde no estamos de acuerdo es en estos dos escollos que le acabo de decir. Y es legítimo que, siendo que el Partido Popular no cuenta con la mayoría suficiente para aprobar su presupuesto, es legítimo que Vox utilice su influencia para mejorar la vida de los zaragozanos. Y en este caso, para mejorarla, intentando que no se multe por entrar al centro de su ciudad e intentando que se reduzcan las estructuras del Ayuntamiento de Zaragoza. Y es por eso por lo que no hemos presentado enmiendas en el estado de gastos. En el estado de ingresos no presentamos porque llegamos a un acuerdo, eso está pactado, llegamos a un acuerdo para la fijación de ordenanzas y la rebaja de impuestos, como hacemos todos los años. Les recuerdo que Vox rebaja impuestos todos los años desde que está en el Ayuntamiento de Zaragoza y este año no es una excepción, hemos rebajado el impuesto de plusvalía y donde sí que hemos metido enmiendas son en las bases de ejecución, en esas reglas de juego de cómo se aplica el presupuesto. Que ya nos las contó. Aquí quiero acelerar, que quiero comentar más cosillas, señora Torres, perdone que la interrumpa. Entonces, entiendo que si ha habido algún acercamiento por parte del Partido Popular será para haber hablado de esos dos escollos. Usted me hablaba de una especie de negociaciones, ¿no?, de conversaciones para el último recurso de Natalia Chueca para intentar conseguir el sí de Vox para este jueves. ¿Qué les han dicho? Es decir, con la zona de bajas emisiones y con los gastos superfluos que hay que eliminar en la base administrativa del ayuntamiento, ¿les han propuesto alguna solución para tener su sí? Pues no. La verdad es que no. Se han tocado a su puerta. Toc, toc, señora Torres, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos la voluntad, queremos llegar a un acuerdo. Eso le han dicho. Vale, ¿sí? Y hasta ahí. Pues prácticamente hasta ahí, sí, efectivamente. Bueno, le emplazo a volver a Radio Aragón, aquí al baturrillo político tras la votación del presupuesto, en el que todo apunta a falta de 3 días que va a seguir siendo un no. Le quiero sacar 2 temas más. Uno, quiero comentar con usted, ahora ya pues aliviando un poco más el tema,
la pérdida de un gran político que Sí. se va a ratificar este jueves, el señor portavoz de su grupo municipal, Julio Calvo. ¿Le echaremos de menos? Hombre, pues fíjese, en mi caso particular, casi 7 años trabajando con él, porque ya estaba en la parte orgánica del partido con él. Y cómo no le vamos a echar de menos, porque es un hombre honesto, como todos ustedes saben, muy trabajador. Y también, pues, en cierto modo, pues un maestro, ¿no? Porque el resto de los 3 compañeros que estamos ahí en el grupo municipal es nuestra primera legislatura, venimos del sector privado y, bueno, lo hemos tenido ahí a él enseñándonos y guiándonos en este proceso de aprendizaje. ¿Sabemos quién va a ser el cuarto compañero o compañera? No, no lo sabemos Todavía todavía. no sabemos nada. No, porque hasta que la Tiempo al salida de tiempo. julio se haga efectiva, no se puede empezar con el procedimiento establecido para ofrecerlo a los que están en la lista. Pongo un matiz que se ve, mira, todo con lupa. He dicho que le echaremos de menos, incluyéndome en esa primera persona del plural, porque no se puede negar la entrega y el servicio público de alguien como Julio Calvo. Desde luego. Y una última cuestión, como consejera en el Consejo de Administración de la Nueva Romareda, ¿qué le parece que este Real Zaragoza, que huele a Primera Federación, que huele a descenso, vaya a tener un pedazo de campo? Porque nosotros los zaragocistas hemos empezado el lunes. Vamos, me imagino que, que como usted no hemos dormido mucho. Bueno, sí, porque han anunciado 20 grados para hoy y al mal tiempo buena cara. Ya. Bueno, pues a ver, la verdad es que el club en este momento, desde un punto de vista de lo deportivo, que es lo importante, entiendo yo, ¿no? Para lo que es el club y para lo que es la afición, pues no, está pasando, yo creo, uno de sus peores momentos, ¿no? Y estamos todos preocupados, claro, estamos todos preocupados. Yo, como consejera, me suelo focalizar más ya no en lo deportivo, que ahí poco puedo hacer. Yo me focalizo más... Usted y cualquiera de la afición. Claro. Poco podemos hacer. Yo me focalizo más en lo que es mi labor dentro del consejo, ¿no? Que se desliga de lo deportivo, porque no puede ser de otra manera. Tengan en cuenta que nosotros estamos en un proyecto, se está construyendo un estadio cuya vida útil debería de rondar como mínimo los 100 años. Espero que lleguemos antes. Entonces, todos tenemos esperanza de que este resultado deportivo pues no perdure tanto, sino que dé un cambio, un giro, y podamos estar hablando de un equipo de primera jugando en un estadio de primera también. Y le pregunto ya con malicia, y con esto cerramos, ¿por qué paralizarse las obras de la Romareda no se paralizan, aunque no haya presupuesto? No, ni se paraliza la obra de la Romareda, ni se paraliza ninguna obra, ni peligra ningún convenio social, ni nada. Esto es un discurso del Partido Popular, el discurso del miedo, pero aprovecho la oportunidad que me da para decir que no. Ni se paraliza ninguna obra, ni se va a perder ni a paralizar ningún convenio. Señora Torres, portavoz adjunta del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Y hasta aquí el baturrillo político de hoy. La verdad que no sé si de un lunes más o de un lunes de una semana clave. Como les decía, hay dos asuntos, dos hitos esta semana que no son cosa menor. Uno, el inicio de las negociaciones entre el Partido Popular y Vox para llegar a un acuerdo de gobierno, para formar gobierno en las Cortes de Aragón. Y por otro lado, la votación del presupuesto de la ciudad de Zaragoza este jueves. Veremos qué va pasando. Yo les dejo aquí, a los zaragocistas, ánimo, que vendrán tiempos mejores. Y a todos los que nos escuchan desde el baturrillo político aquí en Radio Aragón, hasta mañana.